Hola amigos, bienvenidos a Cuestiones de Juristas y en este nuevo video hablaremos acerca del papel de la argumentación en los juicios orales y de un modelo, el modelo retórico de argumentación que sin duda nos servirá de mucho en esta modalidad de los juicios orales. Y comenzamos señalando que la oralidad, por oposición a la escritura, es un método en el cual la palabra hablada constituye el modo de expresión. Entonces, por oralidad del procedimiento se entiende un principio o el principio según el cual la decisión judicial, mediante que se resuelve afirmativa o negativamente acerca de la pretensión punitiva, debe estar basada fundamentalmente en el material probatorio proferido oralmente en las audiencias de debate. De acuerdo con este principio de oralidad, las peticiones de los abogados, los alegatos, las pruebas, el debate en el juicio y los recursos requieren de la palabra hablada y por lo tanto es indispensable que los abogados sepan expresarse adecuadamente para que el juez o el tribunal comprenda el mensaje y se convenza de sus peticiones. En el sistema penal acusatorio que se rige por los principios de oralidad y contradicción, las partes tienen la oportunidad de contradecir oralmente los hechos, las pruebas, los alegatos y el derecho expresado por el contrario y por lo tanto es indispensable una adecuada y eficaz argumentación oral. Lo fundamental o lo sustancial en la oralidad es el discurso argumentativo jurídico que integra este discurso ontológico. ¿Qué es eso? El epistemológico. ¿Qué sabemos de eso? Y el metodológico. ¿Cómo decir mejor eso para lograr la aceptación de nuestra pretensión? Por lo tanto, es bien importante también la retórica en los juicios orales, porque de acuerdo a la oralidad, que este es un principio del sistema acusatorio, mediante lo cual se formulan o podemos formular las siguientes interrogantes. ¿Cuál es el contenido de los alegatos? ¿Cuál es la estructura de los alegatos y conclusiones? ¿De qué elementos eh, se componen y cómo pueden ser más persuasivos? Por lo tanto, estamos convencidos que la retórica nos puede dar respuestas a estas preguntas e indicar la manera en que podría distribuirse adecuadamente el discurso, como enseguida lo veremos en este modelo de argumentación oral, que es el modelo retórico. Y sobre este modelo, vale señalar que se integra de las siguientes partes: el modelo retórico de argumentación oral. Una primera parte denominada el exordio, en el alegato de apertura o el de clausura en un juicio oral, tiene por objeto llamar la atención y preparar el ánimo de los oyentes e indicar cuál es el contenido del discurso. Y si la causa así lo requiere, puede iniciar con un exordio en el cual contendrá una breve introducción de la teoría del caso, fijar o establecer la hipótesis acusatoria o de la defensa que se pretende demostrar en la argumentación, si es el alegato de apertura, porque si es el de clausura, entonces el abogado deberá referirse a las pruebas desahogadas con las que se demostró su teoría del caso. También debe de contener la hipótesis de la parte contraria para restarle el efecto sorpresa cuando sea enunciada por la contraparte. Mencionar en orden los cargos de la acusación. Ante todo se debe manejar un buen nivel de comunicación y para atraer la atención se pueden utilizar figuras retóricas como anécdotas, citas, máximas de la experiencia o parábolas. La narración es el siguiente elemento que debe contener este discurso dentro del modelo retórico. En esta parte, el abogado deberá dar a conocer al juez los hechos relevantes e importantes del caso, pero sobre todo aquellos acontecimientos, personas o cosas que después en la demostración le sirvan de apoyo para probar su teoría del caso, y en ella se incluye hacer una narración y describir los hechos adecuándolos a las premisas fácticas y jurídicas, mencionar los hechos relevantes que puedan demostrarse posteriormente con las pruebas,
narrar los hechos de una manera cronológica, tal y como ocurrieron, mencionar las circunstancias de modo, tiempo, y lugar y los medios y el fin. Y la narración consta, la otra parte, de las siguientes partes. Una iniciación o planteamiento, que son los antecedentes de la acción para ubicarnos en un lugar o tiempo determinado. El nudo o complicación, que es la parte notable de la narración. Es donde nos vamos a referir al hecho motivo de la acusación. Y el desenlace, que viene a ser la solución final o el resultado de las acciones. Esto es el de las consecuencias de los hechos. Otro elemento importante dentro de este modelo retórico es la demostración. Es la parte más importante del alegato de clausura, por ejemplo, porque en ella se demuestra la hipótesis y teoría del caso con pruebas y argumento, y se refuta la de la contraria. Y es aquí donde la retórica muestra su utilidad para convencer al juez de nuestra postura, para lo cual el abogado podrá, por ejemplo, enunciar y reafirmar la teoría del caso de una manera persuasiva, mencionar las pruebas en que se basa y demuestra la hipótesis, enunciar los argumentos, ya sean lógicos como razonamientos deductivos, inductivos, abductivos, ya sean informales, utilizando el modelo argumentativo de Toulmin. Utilizar tanto premisas fácticas como jurídicas para reforzar los argumentos, o hacer una objeción de las pruebas de la parte contraria y refutar sus argumentos, o se anticiparlos a ellos para restarles impacto. Como última parte dentro de este modelo retórico tenemos el epílogo o la peroración. Es el momento final del discurso en el que se resumen las partes más importantes de las conclusiones para que sean retenidas en la memoria del juez. Aquí no se trata de repetir simplemente los argumentos, sino solo los más fuertes y contundentes. En esta parte hay que mencionar, entre otras cosas, los argumentos más importantes y contundentes que puedan resistir las críticas y objeciones. Utilizar la ampliación, pero sin exagerar. Evitar el uso de falacias como la falacia ad misericordiam o ad populum, pues sería un mal uso de la retórica. Utilizar preguntas retóricas, por ejemplo, ¿qué no lo establece la ley? ¿O qué actuar en legítima defensa es una causa excluyente de responsabilidad? Un buen alegato de clausura vendría a ser como un buen proyecto de sentencia para el juez. Por lo tanto, es bien importante saber plantear ese alegato. No debemos de abstenernos de utilizar la agresión verbal como una arma de persuasión, ya que para lograr los resultados que perseguimos no es necesario que nos empeñemos en ofender a los abogados y mucho menos al señor juez. Tampoco utilizar el terrorismo verbal, los abusos del lenguaje, un sarcasmo encarnizado. Eso no conduce a nada bueno. Más bien, hay que disponernos a no usar esos recursos. Porque vistos con objetividad, estos parecen recursos retóricos dirigidos a ocultar el hecho de que no se cuentan con buenos argumentos, y el que los sabe usar bien, bueno, puede permitirse ser cortés y comprensivo. Esto es en síntesis el modelo de argumentación de la retórica en los juicios orales, que, como lo señalamos, está conformado de el exordio, la narración, la demostración y el epílogo o peroración, con cada uno de estos consejos o recomendaciones que dimos para que se vaya nutriendo cada uno de estos elementos. En otra parte veremos algunos otros modelos de argumentación oral, como el de la acción comunicativa o el de Grothendorf, que esperemos fortalezcan este modelo retórico de argumentación oral. Como siempre, fue un placer, y suscríbanse a Cuestiones de Juristas.